¿Por qué conformarse con solo un héroe cuando pueden ser más de 10? En una época donde los nuevos personajes de Cartoon Network no estaban en su mejor momento, un niño de 10 años y su reloj tomaron el poder del canal por un largo tiempo. Y no es broma, de verdad veías una enorme cantidad de anuncios, mercancía, juguetes, películas, tenía horas dedicadas a él y hasta un programa de concurso. En serio, ¿cuándo ha vuelto a pasar eso? Y es muy interesante porque aún sabiendo que la serie original va a cumplir 20 años, mucha gente la recuerda con cariño y la sigue viendo cada cierto tiempo por lo bien que ha envejecido, yo incluido. Amo esta serie, demasiado. Tenía la ropa, fiestas y aún conservo mi reloj de fuerza alienígena, que un día le podemos hacer un video también por si gustan. Pero con el video de Sonic me hizo recordar a este personaje y sobre todo la pregunta de ¿por qué Ben 10 es único? ¿Cómo pudo destacar entre tantas caricaturas que intentaron crear sus propios héroes? Hasta el punto de tener 4 series, películas live action y animadas, videojuegos y mucho más. Pues quédense a descubrirlo. Para comprender mejor su éxito, debemos ver el proceso de su creación. La idea del programa se presentó por primera vez en 2002, en un tiempo donde las series de superhéroes y anime empezaron a agarrar más fuerza en Occidente. Otro ejemplo de la compañía rival era Avatar. En los años de desarrollo el personaje de Ben cambió muchísimo, sobre todo en su diseño que como verán no es para nada igual al que conocemos. De hecho, justamente tomando en cuenta la influencia de la tendencia del momento, originalmente Ben se iba a convertir en varios héroes que sus principales poderes eran sobre los elementos, y hasta tenían una forma humanoide en su mayoría. Sin embargo, por una sugerencia de Dave Johnson, cambiaron la idea de monstruos o héroes a alienígenas, y por ello modificaron varios diseños para convencer a Cartoon Network. Sin embargo, la influencia de los cómics en los diseños es clara. Parece que estamos viendo la adaptación de un cómic de Marvel o DC, y eso es lo que hizo diferenciarse de otras series también. Los diseños de personajes, aliens y las secuencias de acción son impresionantes, porque si comparamos a Ben con otros protagonistas de ese tiempo, la diferencia es clara. En otra realidad se pudo haber quedado el concepto de los superhéroes, pero aquí es un gran plus que en realidad fueran alienígenas. Eso porque le da una libertad creativa nunca antes vista en diferentes aspectos. Primero que nada en las habilidades del protagonista. Hemos visto a muchísimos protagonistas que tienen una o muchas habilidades, pero Ben aquí tiene una gran variedad y muchas apariencias. Cada uno es bastante interesante porque no sigue el mismo molde de tamaño, color o extremidades. Uno tiene 4 brazos, otros alas y patas de insecto, uno ni siquiera tiene ojos, otro tiene la apariencia de un fantasma o una planta. Cada uno logra diferenciarse por su apariencia y habilidades, y eso es otro punto importante. Cada uno tiene ventajas y desventajas que los hacen diferenciarse mucho. El mejor ejemplo es Materia Gris. Aunque la serie lo usa como gag constante para la frustración de Ben, con él logra defenderse, escapar o ingeniarse formas únicas de resolver el problema. Igualmente Acuático fuera del mar es una burla, pero en el episodio del Kraken es el fucking GOAT con todo lo que puede hacer. Además que Ben utiliza a estos héroes para diferentes situaciones y se ve en el cambio de personalidad cuando se transforma. Diamante y XLR8 son más serios. Materia Gris es muy juguetón, pero su intelecto lo hace oír diferente a Ben, porque sabemos que no es el más listo de la familia. Pero el ejemplo más claro es Fantasmático. Sin contar todo el trasfondo que se desarrolla en las siguientes temporadas, siempre aparece cuando Ben va a hacer una travesura, haciendo que a pesar de que son la misma persona en diferentes cuerpos, sin problema puedes imaginar que cada uno es único. De hecho, también cuando integran a nuevos alienígenas, cada uno tiene su momento para brillar. El episodio se relaciona bien con la introducción del nuevo héroe y son diferentes entre sí. Cannonball en su episodio logra hacer que le agarremos cariño y se diferencie por su habilidad única de ser, valga la redundancia, una bala de cañón. Además que justamente este se desbloquea cuando el planeta de su especie es destruido por el Grande. Wildvine, al tener una relación con las plantas, debuta en el episodio donde deben detener a un enorme hongo y tiene una conexión telepática con él. Además que sus espinas, bombas y brazos que se extienden son habilidades refrescantes en la serie. O por ejemplo Upchuck, que fue desbloqueado por Sailin para salvar al abuelo, y sus habilidades se basan en comer y escupir, como digo igualmente, únicas y bien utilizadas en el capítulo. Cada nuevo alienígena introducido se vuelve en un complemento a lo que el Omnitrix le ofrece a Ben y ninguno es inútil o repetido. Y eso es importante porque con estas características, personalidades y diseños, el espectador tiene para escoger cuál será su favorito. Por ejemplo, el mío es Accelerate, por su diseño y porque me encanta la velocidad, aunque Ultraten
Diamante tiene uno de los poderes más únicos que he visto en superhéroes. Aunque Cuatro Brazos cuando aparece sabes que la cosa será épica, o Diamante que será una pelea pareja. Cada uno tiene su peso y su razón para ser tu favorito. Y un detalle que me encanta es que si bien no son superhéroes, tienen sus presentaciones de superhéroes. Cuando Ben se transforma, la secuencia de ver el cambio físico en él es muy satisfactorio. Diamante tiene una de las mejores, Materia Gris igualmente, pero la de Acuático se puede ver la mutación de Ben, y eso intensifica lo épico que puede ser la escena porque vamos, siempre ver un superhéroe prepararse es emocionante, pero la existencia de diferentes especies alienígenas hace que tu lore no solamente se quede en el protagonista, hay toda una galaxia y culturas para descubrir en esta serie, por ejemplo con los Petrosapianos, es decir Diamante. Por Tetrax sabemos un poco de ellos, los Bulpimancers por el episodio de la verdad, sabemos que son muy individualistas, es muy interesante que en la serie nos van presentando poco a poco más detalles de las especies de Omnitrix. Pero con eso también viene una construcción del propio entorno de Ben que es bastante único. Claro, los aliens son el foco principal por el protagonista, pero a lo largo de toda la serie vemos diferentes tipos de enemigos o conceptos integrados al mundo. Por ejemplo, la magia también es un elemento presente, por personajes como Hex, Charmcaster o Gwen en el futuro. También tenemos organizaciones secretas como los Caballeros Eternos que intentan dominar el mundo, Zomboss y sus séquitos nos muestra que hay diferentes tipos de amenazas con poderes, el que controla los insectos y se me olvidó el nombre, y el de la hipnosis nos muestra otra realidad donde pueden causar estragos por sí mismos. Doctor Animo que en el mundo hay suficiente tecnología para que un simple científico sea una amenaza que requiera el Omnitrix, o por ejemplo el Kraken, uno de mis episodios favoritos porque nos dice que hay seres amenazantes o imponentes en ese mundo y no solo los alienígenas. El mundo de Ben 10 es interesante no solo por lo que está en el espacio exterior, el propio entorno es hipnótico por gran variedad de amenazas o desafíos que se le pueda aparecer a nuestro héroe, y hablando de él es la razón por la que la serie funciona tan bien. Ben es un protagonista único para las series de superhéroes, porque ¿cuál es la motivación más común en estos personajes? Una pérdida. Con Peter Parker es su tío, Batman sus padres, y hay muchos más ejemplos. Ben en realidad está en una situación muy cómoda en su vida personal. Sus dos padres lo quieren muchísimo, su abuelo igual, además que volviendo a Peter Parker, que constantemente sufre de complicaciones económicas, Ben tiene un hogar muy estable, porque las necesidades o conflictos de él son muy diferentes a las típicas. Por ejemplo, el no divertirse en el verano, ir a lugares que él no quiere o interesen, hacer bromas o aprovechar sus poderes para saltarse la fila o encontrar una carta de luchador de sumo. El uso y necesidades que tiene Ben son únicas y que le interesaría a un niño de 8 o 10 años. Por eso este personaje satisface a un público completamente diferente, porque piensa y actúa como lo haría un niño, no un adolescente o adulto con responsabilidades, solamente quiere divertirse. Pero esto no quiere decir que el personaje no avanza o evoluciona a lo largo de la serie, de hecho todo lo contrario. Podemos ver a Ben aprender a usar de formas mucho más creativas o estratégicas a sus alienígenas. El más claro ejemplo es en la primera temporada cuando conoce a Tetrax, que él mismo le reclama por su uso impulsivo y la búsqueda de la fuerza bruta. Tu idea de guerreros está basada solo en la fuerza brutal, sin pensar en estrategias. ¿Te detienes para analizar tus acciones? Por eso, en vez de usar a Cuatro Brazos, razona que la mejor opción es Materia Gris, aprendiendo a valorar cada una de sus transformaciones y no solamente las de fuerza bruta. Otras lecciones que se lleva a lo largo de la serie es a usar a sus poderes para el bien, pasar del chico que solo piensa en sí mismo a uno que no duda en aprovechar sus habilidades para salvar a la gente, sin olvidar que solamente tiene 10 años. Un claro ejemplo es el segundo capítulo. Si bien ayuda al niño y su madre a escapar, cuando ve la tarjeta de luchador de sumo cambia por completo su mentalidad y quiere saber dónde la consiguió. Y justamente la tarjeta de luchador de sumo se vuelve un punto importante en el capítulo, entre lo que le interesa a Ben y lo que es lo correcto, porque en varias ocasiones tiene la oportunidad de conseguirla, pero si todo lo hace por una recompensa, no es un héroe. Y justamente comparando su situación con la de Ánimo es cuando se da cuenta que no quiere ser como él, decidiendo ser mucho mejor y buscar ser un héroe. Esto a lo largo de la serie se ve reforzado con sus estrategias, habilidades y responsabilidad, aunque claro, no olvidando que es un niño después de todo. Pero para mí, el capítulo que define a Ben como personaje y que hasta me gustaría hacer un video solamente a él es Los malos están de regreso. Aquí Ben descubre el control maestro y como buen niño lo usa para divertirse y hasta pasear a los turistas.
Pero, cuando llega el momento decisivo de decidir si conservar el poder o salvar a su prima, él no duda en ofrecer lo que lo hace especial para salvar a alguien, sufriendo mientras le quitan el Omnitrix, pero feliz porque hizo lo correcto y alcanzando su recompensa después por su noble sacrificio, recuperando el reloj. En un solo capítulo podemos ver que Ben es un niño que solamente quiere divertirse, que no dudará en usar sus poderes para ello, pero que también las usará para salvar a quien lo necesite. Este personaje para niños se puede volver en su favorito porque se sienten realmente identificados con él, pero igualmente les da buenas lecciones de la responsabilidad de ayudar a los demás, pero sin dejar la diversión como factor importante. Pero otra lección que da es sobre aprender a resolver los problemas de muchas maneras. Ben, a pesar de tener el reloj, muchas veces no le da el alienígena que él quiere. Aprende a improvisar con este y usar su entorno en varias ocasiones. Y eso nos lleva al siguiente punto. Después de cierto tiempo, el reloj necesita recargarse, y así destransforma a Ben, y a veces en ese rato aún debe derrotar al villano, por lo que él tiene que aprender a valerse por sí mismo sin el reloj, lo que hace aún más interesante el saber cómo va a superar el desafío, siendo un niño de 10 años. Pero ¿sabían que este tiempo de recarga no iba a existir? Cartoon Network quería que fuera una serie de todo el tiempo siendo alienígena, pero Man of Action decidió mantenerlo porque eso le iba a dar mucha más tensión y desafío a la serie, y vaya que fue la mejor decisión, porque así no nos interesamos únicamente por las transformaciones, también en los otros personajes humanos. Y hablando de esto, para que Ben se desarrolle, la participación de su prima y abuelo son fundamentales para ello. Vamos a empezar con Gwen. La dinámica de ser la prima molesta es muy buena, porque se comporta como una niña que, si bien es más inteligente que Ben, no deja de comportarse como alguien de su edad. Además que a lo largo de la serie vemos cómo su relación con Ben va evolucionando, porque aunque se siguen molestando, podemos notar ese cariño mutuo que en el fondo tienen ambos, porque Ben en varias ocasiones reconoce su valor, sus habilidades, y hasta un detalle muy lindo es cuando Gwen se vuelve la chica con suerte, todo gracias a que su primo le dio el brazalete y le reconoció que ella también puede ser una heroína. Después, cuando desarrolla sus habilidades de magia, se vuelve aún más interesante, porque le hace diferenciarse aún más aprovechando sus habilidades para pelear, y eso lo hace en un personaje excelente. El abuelo Max. ¿Qué puedo decir de él? Desde el primer capítulo se nos plantea todo un misterio alrededor de su identidad. ¿Cómo supo que Fuego era en realidad un alien? ¿Cómo supo de Vilgax antes que el propio Ben? Esas preguntas son importantes porque gracias a él es que sabemos mucho contexto del mundo de la serie. Los plomeros, si bien no están tan presentes como sería después en Alien Force u Omniverse, con él sabemos que este mundo siempre estuvo al tanto de los aliens, solo que no de forma pública. Y eso es solo una parte del personaje. Constantemente toma el papel del mentor de Ben para aprender a hacer lo correcto, cómo ser un superhéroe, empatizar con las necesidades de los demás o tomar sus poderes con responsabilidad. Por algo el Omnitrix iba dirigido originalmente a él. Y de hecho eso hace aún más interesante que Ben lo haya obtenido, porque usa su conocimiento para ayudarlo y hacer que saque todo su potencial, algo que en Alien Force se va a reconocer. Max no es solo el señor de la comida rara o la playera con flores, es el policía intergaláctico más reconocido y una gran figura de mentor para Ben. Esta trinidad se complementa bastante bien, porque uno funciona para el poder y la improvisación para resolver los problemas, otro como la voz de la razón y la estrategia, y otro como la voz de la experiencia y sabiduría que ha conseguido a lo largo de su vida como plomero. Por eso creo que si bien la trinidad de Alien Force funciona, no llega al nivel de la serie original. Porque de hecho en el final de la serie, cuando se preparan para pelear contra los 10 negativos, sin ninguna palabra, podemos ver la confianza que han desarrollado entre ellos y cómo cada uno logra crecer en el manejo de sus poderes o habilidades. Y eso recordando lo conflictivos que eran Ben y Gwen en el primer capítulo, que originalmente iba a ser una amiga, pero ahora se aprecian y se valoran mutuamente. Algo más que debemos destacar es la estructura de la serie, en dos puntos muy importantes. El primero es sobre cómo construir el crecimiento para llegar al conflicto final de la temporada. Donde está mejor ejecutado es en la primera temporada, porque nos plantea el reloj, la amenaza que es Vilgax, pero aún así no solo son capítulos relacionados a este villano. Estos se van salteando entre 3 o 4 capítulos para que no toda la temporada se sienta de él, pero que tengamos presente que él será el gran desafío final. En el medio descubrimos diferentes cosas, como lo son los propios alienígenas y sus habilidades, villanos que serán recurrentes en la serie como Doctor Ánimo, Hex y entre otros. Descubrimos la importancia del Omnitrix y hasta su propio nombre,
amenazas ocasionales que siguen complementando al mundo de Ben como el Kraken, los Megawatts o el que controla los insectos. Este es, en mi punto de vista, la mejor temporada de todas. Se siente que cada capítulo importa y funciona para el desarrollo de Ben. Esto ya no ocurre en las demás temporadas, que ya no siguen esta estructura y se inclinan más a aventuras autoconclusivas, y solo se concentran en 1 o 2 episodios con el mismo conflicto, aunque no dejan de tener capítulos realmente buenos como Los malos están de regreso, la presentación de Cannonball y Wildvine, los 10 negativos o el regreso de Fantasmático, y aun con esa ligera decadencia, aún se mantiene entretenida y nos da una razón para ver el resto de temporadas, sin olvidar el formato de Road Trip, donde constantemente vemos diferentes lugares de Estados Unidos, porque en un episodio podemos estar en el campo, en el bosque, en una ciudad, en pueblos, y simplemente la serie se va refrescando constantemente de diferentes localidades para que las amenazas no sean siempre las mismas y hasta los entornos puedan funcionar para resolverlos de una forma única con el mismo villano. Simplemente creo que la forma en la que se iba desarrollando la serie es simplemente interesante y lo que hizo que se nos quedara tanto en la mente. Y por eso el legado de esta serie es tan fuerte. Tiene todos los elementos necesarios para que el público joven se interese en las aventuras de Ben Tennyson, porque es un protagonista con el que nos podemos identificar y que evoluciona, además de tener un universo rico en especies y amenazas diferentes que Ben deberá superar con su ingenio y manejo de su poder, pero sin dejar de lado a sus acompañantes en la aventura, que son tan interesantes como el propio Ben. Por ello, a pesar de tener más de 5 años sin un producto importante de Ben 10, la conversación sobre sus diferentes series, y sobre todo la original, se mantiene constante, porque el trabajo detrás de este proyecto estuvo tan bien hecho que muchos esperamos volver a ver nuevas aventuras de Ben 10, aunque esto es solamente hablando de la serie original, y si les gustaría que hablara de sus aventuras cuando tiene 15 años, apoyen este video. Pero si quieren saber de otro grupo de antihéroes dispuestos a ser mejores personas como son los Thunderbolts, les dejo este video que hice por acá.